¿Qué medidas está aplicando su gobierno para aliviar el coste de la energía a los asturianos? Señor Blanco, le doy dos. Se está complementando en un 50% la cuantía de los perceptores del bono social térmico. Y otra que se tiene que aplicar en este sentido es el aumento de la cobertura de garantía energética. Yo le preguntaba por medidas para reducir el precio de la energía, no para financiar con impuestos el alto precio de la energía. Son conceptos económicos que creo que tiene confundidos, como confunde en general el Partido Socialista. Hoy los asturianos pagan más por calentar su casa en invierno que por comer algunos días, casi hasta 4 veces más que el año pasado. Estas promesas de verdes futuros lo que esconden son presentes de ruina. Tras esas bonitas palabras de transición ecológica se esconden proyectos injustificables como la Agenda 2030 o el Acuerdo de París que fomentan el precio de la energía alto. Y hay políticos que se afanan por mantener el precio de la energía cara, políticos que están en contra, por tanto, de los intereses de los asturianos. Usted es uno de esos políticos. Y quien defiende la energía cara es enemigo de la ganadería. Quien defiende la energía cara, como hace usted, es enemigo de la industria también. Quien defiende la energía cara es enemigo de los más vulnerables. Quien defiende la energía cara está en contra de los autónomos y, en términos generales, de todo el tejido empresarial asturiano. Y Asturias no ha perdido el miedo a la transición ecológica. Están aterrorizados los asturianos. Pregúntele si quieren transición ecológica y energía cara que defiende usted y el Partido Socialista, o prefieren posponer esa transición ecológica a más tarde y tener energía barata como defendemos en Vox. Que podamos aprovechar los recursos energéticos que tiene nuestro país, que se vuelvan a abrir las centrales térmicas que usted defiende que queden cerradas, que se pueda utilizar la energía también, por supuesto, la nuclear, como está replanteándose ya Japón o Alemania. Diga lo que va a hacer para reducir el precio de la energía y no nos diga cómo va a seguir sustentando un precio de la energía alto con los impuestos de todos los españoles, porque las soluciones no van por ahí. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque no soluciona el problema.